¿Alguna vez has conocido a una persona que irradia maldad? ¿Cómo eran ellos? Narcisista extremo. El tipo nos envió correos electrónicos a mí y a mi jefe sobre mi bajo rendimiento laboral mientras estaba sentado en la cama del hospital de mi madre moribunda. Cuando regresé de ese viaje una semana después, estaba literalmente parado en mi oficina con una cinta métrica. Aparentemente tomó mi ausencia como una oportunidad para tomar mi oficina. Permanentemente, tengo un título de trabajo más alto que este tipo para colmo. Y no consiguió la oficina. Había un tipo que creció en la calle vecina como yo, y era una persona muy mala. Probablemente no parezca mucho ahora, pero cuando tenía alrededor de 11 años, hacía cosas como tomar prestados videojuegos. Nunca los devolvía y luego simplemente juraba a ciegas que nunca los tomó prestados en primer lugar. Esto suena menor, pero en realidad pasó de ahí, a medida que envejecía. Comenzaba a robar dinero, golpeaba a la gente sin razón alguna, etc. Su exnovia le ordenó una orden de restricción después de que rompió porque le tenía miedo. El mejor ejemplo que puedo dar de cómo era él fue cuando escuchó que alguien había dicho algo sobre él que lo había ofendido. La persona que había hecho esto estaba en el bar una tarde con su esposa e hijos. Y este tipo entra al bar. No dice una palabra y simplemente le da un cabezazo frente a su familia. Pero al mismo tiempo, podía hablar muy bien y ser encantador cuando quería algo de alguien. Y solo recientemente se me ocurrió que obviamente es un sociópata. Ahora vive en una tienda de campaña y es adicto. Y creo que siempre iba a ser así. He conocido a un par de personas que irradian una extraña energía desconcertante. Pero creo que la persona más destructiva que conozco es una mujer que parece estar bien cuando la conoces por primera vez. Es graciosa y divertida, pero se une a las personas para salir adelante y cuando han cumplido su propósito. Dice las mentiras más horribles sobre ellos para cortar los lazos con ellos. La he visto arruinar la reputación y la carrera de al menos 4 personas y es el tipo de persona que tiene un grupo de amigos totalmente nuevo cada 6 meses. Todos los que la conocen desde hace más tiempo tienen una historia horrenda sobre ella. Tiene alrededor de 30 años, pero se aprovecha de los adolescentes y los jóvenes, especialmente de los que son vulnerables. Por ejemplo, sin familia, red de apoyo, enfermos mentales o simplemente muy ingenuos, ella trabaja en música y medios. Por lo que hay un flujo constante de jóvenes ingeniosos para que los use. Y abuso. Ella arregló el asalto sexual de una mujer que ambos conocemos y se rió como si fuera una broma hilarante y habló abiertamente sobre estafar a los jubilados con demencia, si son lo suficientemente estúpidos como para caer en la trampa. Se lo merecen. La despidieron del trabajo en el que ambos trabajábamos por robar, pero la compañía no fue más allá porque amenazó a algunas personas con demandas. Realmente desearía que hubieran llevado a cabo algún tipo de proceso. Pero al menos ya no tengo que verla. Supongo. Mi papá, después de una pelea particularmente mala con mi madre en la que terminó golpeándola casi hasta dejarla inconsciente, nos secuestró a mi hermano y a mí cuando éramos niños pequeños mientras intentaba evitar el arresto. No estoy seguro si mi mamá no le cobró o qué. A medida que crecíamos, comenzó a golpearnos a mi hermano y a mí también. Actuaba normal frente a sus amigos a pesar de golpearnos momentos antes de que lo vieran. Cuando yo tenía 18 años, trató de golpear a mi hermano que se defendía y no permitía que los golpes sucedieran ahora que era mayor y más grande. Y cuando mi papá comenzó a perder la pelea, rompió una botella de cerveza contra una pared y trató de apuñalar a mi hermano. Agarré la navaja de bolsillo que llevaba y le dije a mi papá que lo apuñalaría si se acercaba más a mi hermano. Mi mamá finalmente llamó a la policía y lo acusaron de asalto con un arma mortal. La policía lo envió a un hospital psiquiátrico para una evaluación de una semana mientras mi familia empezaba a empacar nuestras cosas para que pudiéramos mudarnos con otra familia cuando él estuviera en casa. Toda mi familia llamó al hospital psiquiátrico y les dijo que tuvieran mucho cuidado al evaluarlo. Él había manipulado a las personas con éxito toda su vida. Mi familia empacó nuestras cosas y se mudó con una familia a la que nunca había visto antes.
3 días después el hospital psiquiátrico lo dio de alta por buena conducta y porque le hizo unas cartitas a mi mamá explicándole cómo iba a estar mejor y cómo se arrepentía. En el camino a casa desde el hospital psiquiátrico, vio una ferretería y compró varios cuchillos, una sierra y algo de cuerda. Los puso en su mochila encima de su tarjeta diciendo que lo sentía y que iba a estar mejor de ahora en adelante. Llegó a casa a una casa vacía. Inesperadamente, envió un mensaje a cada miembro de la familia para pedirnos que lo perdonáramos y que volviéramos a casa para que pudiéramos hablar. Ninguno de nosotros respondió. Usó la cuerda para autoeliminarse, una vez que se dio cuenta de que su plan para asesinarnos había fallado por completo. Yo era un niño y mis padres estaban visitando a la madre y al hermanastro de mi padre. Durante la visita, mis padres, mis hermanos y yo fuimos a visitar un lago artificial que a mi padre le había llamado la atención. Situado a las afueras de la ciudad, mientras conducíamos por los alrededores, papá vio la camioneta de su expadrastro y paró para ver si estaba por allí. Salió mi exabuelo y sonrió mientras abrazaba a mi padre. Nunca lo había conocido, pero había oído hablar mucho de él y sabía que él y mi abuela llevaban divorciados varios años. Sin dejar de sentir curiosidad por este hombre que tenía la mitad de años que mi padre, me bajé del auto para saludarlo. A medio metro de distancia sentí una presión alrededor de mi cuerpo y al instante sentí la necesidad de estar alerta. Asustada por la sensación me agarré a mi padre y le saludé tímidamente antes de que mi padre terminara rápidamente la conversación y me llevara al auto. Unos años más tarde, después de rememorar recuerdos, papá me dijo que se acordaba de aquella experiencia y me dijo que se dio cuenta de que yo sentía el aura maligna de aquel hombre y que sintió la necesidad de protegerme. Poco después, ya de adulto y escuchando hablar a mi padre y a sus hermanos, me enteré de que había estado en la cárcel por agresión sexual y que también agredió a sus hijos. Por lo que sé, es probable que haya hecho cosas más repugnantes que no me han contado. Pero sus hijos, que aún conservan su apellido, están en proceso de adoptar los apellidos de mi abuela y sus parientes para no tener nada asociado con él. Sinceramente, me alegro mucho de haberme enterado de todo esto a tiempo y de que mi padre tuviera el suficiente sentido común como para darse cuenta de que me sentía incómoda. Entré en una entrevista de trabajo. Me senté frente a un gerente de recursos humanos que tenía el ambiente más basura que jamás había conocido. Había escuchado la frase, me puso la piel de gallina, antes. Pero nunca la experimenté hasta ese día. Terminé consiguiendo el trabajo, y menos de un año después lo habían despedido y acusado de malversar dinero de los cheques de los empleados. Una vez que se fue, los chicos más callados de la oficina admitieron que a menudo sentían que los estaba intimidando. Y algunas de las mujeres hablaron sobre cómo había hecho insinuaciones no deseadas y no sabían qué hacer porque él era el jefe de recursos humanos. Había un niño que conocí en la escuela secundaria que recuerdo odiar al instante con solo mirarlo. No soy una persona violenta. Nunca he estado en una pelea en mi vida. Pero tan pronto como vi a este niño, quise golpearlo en la cara y ese sentimiento persistió durante toda la escuela. Era una especie de cabecilla de matones, pero nunca se puso realmente en posición de meterse en problemas. También era un niño rico, por lo que fue bastante popular al instante. Años después de la secundaria, leí en el periódico que lo arrestaron con grandes cantidades de sustancias y armas sin registrar en su automóvil después de intentar dispararle a sus padres. Recuerdo que el niño siempre tenía esta sonrisa realmente punzante en su rostro. Piensa como Joffrey de Game of Thrones pero en realidad y no actuando. Siempre riéndose de la desgracia de los demás. A menudo provocándola e incitando a sus amigos a intimidar a la gente. Yo era alto y grande en la escuela secundaria, por lo que en realidad nunca se metieron conmigo. Pero el grupo era lo suficientemente grande como para que probablemente me hubieran pateado el trasero si hubieran querido. Simplemente mantuve mi distancia. Mi hermana, narcisista, una mentirosa casual, al borde de la negligencia, descuida a su hijo. Le dice mentiras a la gente mientras que la persona sobre la que miente está literalmente ahí. Se aprovecha de nuestra amabilidad y usa a su hijo como una forma de obtener lo que quiere de nosotros. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta.
Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.